¿Qué tal, mis amigos y amigas del mundo? Bienvenidos a la cuarta Cumbre Mundial para la Paz, este 21 de septiembre en conmemoración al Día Internacional para la Paz, fecha declarada por Naciones Unidas. Nosotros, los 5 continentes, nos unimos porque el mundo quiere paz. Pedimos el cese de la guerra entre Rusia y Ucrania, más humanidad, fratelli tutti. Hoy, todos los estados de México en esta gran maratón de estados que se está llevando adelante en Puebla, México, para, bueno, lograr que México se declare capital universal para la paz. Hoy, un día muy especial porque de invitado está el profesor Lino, un misionero de la paz, un gran trabajador de paz, a quien vamos a darle la palabra en un instante nomás para presentarlo como corresponde. Pero antes, le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Cristina García Andino desde Colombia, directora ejecutiva de la Cumbre. Adelante, Cris, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la audiencia que sigue momento a momento esta gran cumbre mundial para la paz. Es un honor para Colombia entregar la posta a México para que México sea declarado capital universal de la paz. Realmente agradecemos al doctor Alejandro de Alessandro, a la doctora Mirta Praino, quien nos permite llevar esta cumbre por la paz a las diferentes naciones año tras año para celebrar el Día de la Paz. Y también agradecemos al licenciado Óscar Juárez, quien recibe esta posta en México para enaltecer esa nación. Gracias a Carlos Andrés, quien nos está acompañando también en este momento como traductor, y gracias a Lino, ese ser maravilloso que también está aquí colocando su granito de arena en esta hermosa cumbre. Bienvenidos todos. Gracias, Cris, por traer Colombia siempre al corazón de esta cumbre. Ahora vamos a pasar a viajar a México, porque hoy está Brasil, México, Colombia y Argentina en esta plataforma. Miren qué bonito. Vamos a invitar al compañero Óscar Juárez para que nos dé su saludo. ¿Qué tal, Óscar? ¿Nos escuchás? Bueno, evidentemente tenemos algún problemita técnico de conexión con el Oscar, pero ya iremos de vuelta a México. Vamos a invitar ahora sí a la doctora Mirta Praino para que la doctora Mirta nos dé quién es el invitado del día de la fecha, que es el profesor Lino, pero también agradecemos, como bien decía Cris, a Oscar y a Carlos Andrés Díaz, quien va a ser de traductor hoy en este ida y vuelta del portugués al español. Adelante, Mirta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en este 21 de septiembre. Y ahora vamos a presentar con mucho placer al profesor Lino Acevedo Jr. Lino Acevedo es profesor, terapeuta, palestrante y activista de paz. Es consultor de UNESCO, es coordinador del área de programas de Escola da Familia, Espacios de Paz. Es fundador de la website de comunicación Planeta Paz. Es idealizador y primer presidente de Compax, Consejo Municipal de Cultura de Paz de Campiñas de São Paulo, Brasil. Inició el movimiento por la paz, Cultura de Paz, movimiento nacido en el año 2013, es reconocido oficialmente el 9 de marzo del 2018 por la Prefectura Municipal de Campiñas. Es portavoz de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en el 2019, en las ciudades de Campiñas, Vinhedos, Sumaré, São Paulo, Brasil. Es autor y coordinador general del proyecto Nuestra Cultura Internacional de la Bandera de la Paz. Incentivador del Consejo Nacional de Cultura de Paz de Brasil. Sin más entonces, le damos la bienvenida a la Cuarta Cumbre Mundial por la Paz, con sede en México,
nuestro estimado Lino Acevedo. Adelante, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Y le vamos a dar la palabra también a Carlos Andrés, que lo vamos a presentar, que Mirta, que nos va a oficializar de traductor. ¿Qué tal, Carlos? Antes, ¿cómo te va? Hola, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta cordial invitación. Es placentero estar aquí con ustedes. Miles de bendiciones para todos y gracias, y aquí haré todo lo posible para que esto marche a la perfección. Gracias, Carlos. Y ahora sí, profesor Lino, gracias por estar. Así que tiene la palabra para que nos dé ese mensaje tan esperado para toda la humanidad. Adelante. Olino, seja bem-vindo. A gente está muito grata de ter o senhor aqui e vamos escutar agora a sua mensagem de paz para a humanidade. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o convite para a participação desse grupo, dessa cumbre. Me gustaría agradecer por la invitación a esta cumbre. Que tem como proposta promover a cultura de paz. Que tiene como propuesta promover la paz. E eu gostaria de agradecer também ao doutor Alejandro, a Cristina da Colômbia, a Mirta da Argentina, doutor Oscar do México, ao Carlos, que vai fazer aqui a nossa tradução, né? Me gustaría agradecer entonces a Alejandro, a Cristina, a Oscar y a Carlos, quien va a ser mi traductor. E nós vamos falar sobre um tema que é o pedido de cessar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Y vamos a hablar sobre el tema que es el cese de la guerra entre Rusia y Ucrania. Eu estava pensando muito profundamente em relação a esse tema delicado e tão importante e grave que nós estamos passando. Olino, peço desculpas, mas está tendo um pouquinho de interferência, se corta, sabe? Está entrecortado, então é difícil. Poderia repetir, por favor? Sem problema. Beleza, obrigado. Então, nós vamos falar sobre um tema que é delicado, grave e importante e atual, que é sobre o pedido de cessar fogo, de cessar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos a hablar sobre un tema que ha sido muy solicitado, que aún en la actualidad es muy grave, que es sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. E eu estava refletindo sobre como tratar desse tema. Yo estaba reflexionando cómo tratar ese tema. E a conclusão que eu cheguei da forma que a gente possa falar de forma mais genérica. Y la conclusión a la cual llegué, en la que podemos hablar en la forma más genérica, é que nós devemos olhar para o conflito, seja ele qual for e qual o tamanho ele seja. Y es que nosotros debemos observar, mirar hacia ese conflicto, al tamaño de ese conflicto. De forma a não julgar as pessoas, mas se concentrar na questão em si, no conflito em si. Pero no en el sentido de juzgar a las personas, sino en observar el conflicto en sí. E cada pessoa tem um grau de relacionamento com o conflito. Cada persona tiene un grado de relación con el conflicto. As pessoas que estão à frente, que têm poder de decisão, quanto maior o poder de decisão, maior responsabilidade ela tem sobre a solução do conflito em si. Cuando las personas tienen grandes responsabilidades y entre mayor sea su responsabilidad, ellas tienen el mayor poder para tomar decisiones, para este tipo de decisiones. Então, seja qual o nível de responsabilidade que a pessoa tenha,
nós devemos, em primeiro lugar, emanar muito amor para essas pessoas. Dependiendo del nivel de responsabilidad que tengan estas personas, nosotros tenemos que empezar ya a emanar mucho amor para estas personas. Porque a partir dessa perspectiva, desta vibração, nós vamos conseguir achar caminhos inovadores para a solução do conflito. Porque a través de estas perspectivas, nosotros vamos a encontrar soluciones para estos conflictos. Pessoas que estão envolvidas diretamente com as decisões de guerra, Personas que están en este momento desarrollando estas decisiones sobre las guerras, nós devemos ter em mente que elas estão assumindo uma responsabilidade muito grande. nosotros debemos tener en la mente que ellos están asumiendo una responsabilidad muy grande. Então, a conscientização dessas pessoas sobre a própria responsabilidade que está atraindo para si mesma, Entonces, la concientización a estas personas sobre la gran responsabilidad que están teniendo é muito importante e que haja essa conscientização e es de muy como es muy importante que haya esa concientización e de que maneira nós poderíamos atuar para que a gente promova essa conscientização. y de qué manera nosotros podemos accionar para promover esa concientización. Muitas pessoas que não estão envolvidas diretamente nas decisões de uma guerra, Muchas personas que no están dentro de estas decisiones sobre una guerra também dão uma contribuição a favor da guerra ou a favor da resolução do conflito, también dan un aporte a favor o en contra a través de una resolución de conflictos, na medida que elas se posicionam intimamente em relação ao que ela está vendo, as notícias e ao conflito em si. Esto se da que muchas de esas personas, ellas toman decisiones con base en lo que están observando, en lo que es las noticias con relación a estos conflictos. Uma postura íntima Una postura íntima revela a sua cultura de violência ou a sua cultura de paz, o que está predominando. revela una cultura de violencia o de paz. Esto revela en sí lo que está predominando. Se alguém vê cenas da guerra e se compraz com essas cenas, se gosta de ver, se alimenta, mesmo que intimamente, aquelas cenas de violência, ela está contribuindo com a própria guerra. Si hay personas que observan escenas donde estas personas les gusta ver escenas de violencia, de guerra, estas personas están contribuyendo a esa guerra. Então, cada de nós, independente onde que nós estejamos no planeta, Entonces, independientemente de nosotros, independientemente de donde estemos en este planeta, nós podemos dar a nossa contribuição mais efetiva ou talvez menos efetiva, nosotros podemos dar una contribución, pero sea más efectiva o contributiva a no. Porque se houvesse uma quantidade de pessoas que não estivessem a favor da guerra, e muito pelo contrário, fossem a favor da paz, Porque si hay muchas personas que están a favor de la guerra, pero todo lo contrario, si hay muchas personas que estén a favor de la paz, o próprio conflito, a própria guerra, não teria espaço para se manifestar. el propio conflicto no tendría espacio para manifestarse.
Então, nós precisamos de união e paz. Entonces nosotros necesitamos unión y paz. Quando nós falamos de indivíduos, Cuando porque hablamos de individuos, porque a sociedade é feita de indivíduos, porque la sociedad es hecha de individuos, nós estamos falando da união do meu corpo com a minha alma, com a minha essência divina. porque nosotros estamos hablando en ese sentido de unión con mi cuerpo, con mi alma, con la parte divina. Nós estamos falando de união de pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Estamos hablando de unión, pensamiento, palabras y acciones. Quando nós conseguimos essa união que está alinhada com a paz interior, Cuando nosotros estamos hablando de Carlos, Hola. voltou. Desculpa, Imagina. internet. Pode repetir, por favor? Não escutei a última Pois parte. não. Acho que ele cortou. Quando nós estamos nesse alinhamento com a nossa paz interior, Cuando nosotros estamos con ese lineamiento, con nuestra paz interior, isso vem acompanhado de uma sabedoria eso viene acompañado de sabiduría para que nós possamos, caminhando numa nova perspectiva de soluções. para que nosotros podamos caminando a realizar una nueva perspectiva de soluciones. Se nós estivermos alinhados com a violência, Si nós vamos por estuviésemos caminho. alineados, si estuviésemos alineados con la violencia, Nós vamos por um caminho. nosotros vamos por un camino. Violência gera violência. Violencia genera violencia. Se nós estivermos alinhados com a nossa paz interior, Si estuviésemos alineados con nuestra paz interior, a paz é o objetivo, mas também é o caminho. la paz es el objetivo, pero también es el camino. Eu me propondo a me alinhar internamente, Yo me propongo alinearme internamente. o próximo passo é as minhas relações interpessoais que sejam a manifestação dessa cultura de paz interior. Mi próximo paso es en las relaciones que tenga con las personas, es dar a manifestar esa paz con los demás. Daí, nós teríamos uma sociedade com uma cultura de paz hegemônica. Así tendríamos sociedades con una cultura de paz y hegemónica. Agir pacificamente não é o mesmo que agir, que ser pacífico e não ter firmeza. Reaccionar pacíficamente no es lo mismo que ser pacífico y tener firmeza. E tampouco ser ingênuo. Bueno, se le cortó internet, podemos seguir mientras va. Posso continuar? Podemos Tá continuar. bom. Nas relações interpessoais, socialmente falando, En las relaciones, voltei, perdão. tudo bem. Pode falar, peço desculpas. Imagina, nas relações sociais, politicamente falando, En las relaciones sociales, políticamente hablando, nós temos um sistema de organização nosotros tenemos un sistema de organización social que são as políticas públicas. social que son las políticas públicas. Veja que eu não estou falando de políticos, estou falando de políticas públicas. Ojo que no estoy hablando de políticos, sino de políticas públicas.
se olharmos para as políticas públicas na perspectiva do bem comum e da Si, paz, si observamos hacia las políticas públicas en la perspectiva de la paz e do bem comum, y del bien común, nós vamos poder aprimorar as políticas públicas que já existem nosotros vamos a dar prioridad a las políticas públicas que ya existen e criar políticas públicas novas. y crear políticas públicas nuevas. Aqui em Campinas, São Paulo, Brasil, Aquí en Campinas, en Sao Paulo, Brasil, eu acabei sendo o idealizador yo terminé siendo idealizador do Conselho Municipal de Cultura de Paz, del Consejo Municipal de Cultura de Paz, que é um instrumento público que es un instrumento público instituído através de lei instituido a través de la ley que promove a interconexão da sociedade civil com o poder público. que promueve la interconexión entre la sociedad y el público. Poder público, Poder público, perdón. imagina. Essa interconexão faz com que Esa interconexión hace que quem está conectado com a cultura de paz quien está conectada con la cultura de paz possa dar a sua contribuição para a elaboração de políticas públicas. pueda dar su contribución para la elaboración de políticas públicas. E qual a grande diferença disso? ¿Y cuál es la gran diferencia de eso? Que a perspectiva é sempre na cultura de paz. Que la perspectiva está en la cultura de paz. Nós estamos agora Nosotros estamos ahora incentivando a criação do Conselho Nacional de Cultura de Paz do Brasil, incentivando a la creación del Consejo Nacional de Paz de Brasil, que teria como função que tendría como función estimular a criação dos conselhos municipais estimular la creación de consejos municipales e dando uma outra dimensão para a cultura de paz na política brasileira. y dando otra dimensión en la cultura de paz en la política brasileña, política pública brasileña. Exatamente. Daí nós temos assim volume de De ahí pessoas nosotros tenemos un volumen de personas pensando no bem comum pensando en el bien común a partir de uma cultura de paz. a partir de una cultura de paz. Essa é a ideia. Esa es la idea. A partir daí, A partir de ahí, se nós ampliarmos essa ideia a nível planetário, si nosotros ampliamos esa idea a nivel planetario, poderíamos imaginar podríamos imaginar a ONU la ONU como Conselho Mundial de Cultura de Paz. como Consejo Mundial de Cultura de Paz. Qual que seria a diferença? ¿Cuál sería la diferencia? Primeira coisa que eu Primeira falei no coisa. começo, Primera cosa que yo hablé en el comienzo. as pessoas que participariam desses conselhos Las personas que participarían de estos consejos assumiriam um compromisso consigo mesmo, asumirían un compromiso consigo mismo, com a sua própria cultura de paz interior, con su propia cultura de paz interior, para depois, de forma sistemática, para después de forma sistemática promover políticas públicas promover políticas públicas que tenham a essência a cultura de paz.
Entrecortou. Pode repetir, por favor? Que tenham a essência, políticas públicas que tenham a essência de cultura de paz. Que tengan una esencia de cultura de paz. A princípio, isso parece Al principio eso parece uma utopia muito grande, una utopía muy grande, mas nós precisamos de união e paz pero nosotros necesitamos de unión y paz entre os trabalhadores da paz, entre los trabajadores de la paz, como nós que estamos reunidos aqui. como nosotros que estamos reunidos aquí. Porque o que eu vejo muitas vezes, Porque lo que veo muchas veces, que quem está engajado verdadeiramente e de coração que es lo que está arraigado verdaderamente y de corazón com a cultura de paz, con la cultura de paz, tem uma postura muito passiva. tenemos una postura muy invasiva, O que me faz lembrar uma frase lo que me hace recordar una frase que diz assim: que dice así: o que me assusta lo que me asusta não é o grito dos maus, no es el grito de los malos, mas o silêncio dos bons. más es el silencio de los buenos. Quem disse isso ou alguma coisa parecida ¿Quién dice eso? ¿Alguna cosa parecida? foi Martin Luther King. Fue Martin Luther King. Então, iniciativas como essa, Entonces, iniciativas como esas, dessa quarta cumbre mundial para de a esa paz, cuarta cumbre mundial para la paz, é extremamente importante es extremadamente importante para gerarmos essas conexões para generar esas conexiones e provocar essa união y provocar esa unión entre as pessoas, entre las personas, os indivíduos, los individuos que têm como compromisso consigo mesmo que tienen como compromiso consigo mismo a cultura de paz. la cultura de paz E se conectar com a sua fonte divina interior. y conectarse con esa fuente divina interior. E como eu gosto de dizer, Y como a mí me gusta decir, que fiquemos no amor e na paz de Deus. iniciemos en el amor y en la paz de Dios. Assim, nós temos um caminho pela frente, Así nosotros tenemos un camino enfrente, muito poderoso, muy poderoso, porque a luz ilumina um palito de fósforo, porque la luz ilumina un palito de fósforo, aceso, un palito de fósforo, um palito de fósforo aceso ilumina um quarto escuro inteiro. un pequeño palo de fósforo puede iluminar un cuarto entero. Então, imaginem se nós conectados em todo o planeta, Imagínense todos nosotros conectados en todo el planeta, com as nossas luzes interiores acesas, con nuestras luces interiores encendidas. aí nós vamos iluminar o planeta. Ahí vamos a iluminar el planeta. E nesse planeta iluminado, Y ese planeta iluminado, não existe espaço para guerras. no hay espacio, no existe espacio para la guerra. Então, é essa mensagem que, se eu pudesse resumir, Entonces, ese es el mensaje que si yo pudiese resumir, eu diria que é união e paz. yo diría unión y paz. Muito obrigado. Gracias.
Lino. Muchísimas gracias. Gracias, Muito obrigado, Lino. Lino. Gracias también, Carlos, por la traducción. Excelente mensaje. Muito No, obrigado. muchísimas gracias a ustedes. Mil disculpas por el internet, la internet que está un poquito fallando, pero agradecerles también a ustedes e o Lino, agradecer também por essa mensagem. Precisava muito essa mensagem neste dia. Chegou diretamente ao meu coração e obrigado a vocês. Alguma coisa, estou aqui para continuar com essa tradução. Obrigado. E muchísimas gracias a ustedes. Aquí estoy para continuar con la traducción. Gracias, Carlos. Comentarle a Lino y a la humanidad que estamos llegando al final de este video. Ô Lino, a gente está chegando já ao final do vídeo. Y felices de estar contigo en esta construcción de la paz sin fronteras. E muito feliz estar aqui com o Senhor nesta construção de paz sem fronteiras. Con todo el equipo y con toda la humanidad que nos puede estar viendo. Com todo o nosso time e com todo mundo que pode estar olhando. Y de esta manera, con el corazón y el abrazo a la distancia, E desta maneira, com o coração, com um abraço desde a distância, le decimos chao humanidad, chao cumbre, chao Carlos, chao Lino, chao equipo, nos vemos. Chao. Chao, chao, Gracias. chao. tchau, Lino, Gracias. tchau, humanidade.